drogas, principalmente fentanilo, y el tema de la oleada migrante indocumentada, tiene que verse, tiene que leerse en un contexto político. Y por ello hemos invitado, hemos llamado que nos apoye, para que nos apoye con su comentario y su análisis a Jorge Suárez Vélez. Usted lo conoce muy bien, él es economista, es analista financiero, colaborador permanente, columnista en el periódico Reforma, y bueno, pues hoy está de muy buen humor y quiere comentarnos justamente esta perspectiva política detrás de todos estos grandes temas. Jorge, antes que nada, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Afortunadamente bien, Pepe, siempre con mucho gusto saludarte. Gracias. ¿Cuál es el rumbo político que va a tomar este tema del fentanilo, el tráfico de fentanilo, el tema migrante en el contexto político a ambos lados de la frontera? Porque coinciden las elecciones como cada 12 años presidenciales en Estados Unidos y en México. Pero Pepe, es un gran tema que causa mucho dolor en ambas partes de la frontera. Me refiero primero al que tiene que ver con el tráfico de fentanilo. Evidentemente, Estados Unidos comparte el problema, porque lo que estamos viendo es que las comunidades suburbanas de población más bien blanca están viviendo una enorme cantidad de sobredosis por este problema, y esto está elevando el costo político de lo que está pasando, y como siempre se tiende a hacer en la política, se busca lo que le dirán en inglés balas de plata, se buscan soluciones mágicas, cuando para un problema tan complejo como este, pues la realidad es que hay que entrarle por muchos lados diferentes. Pero ahora, lo que es un hecho es que... lo que viene, Jorge, lo que viene es que está arreciando la narrativa anti-México en Estados Unidos, y también, por supuesto, la respuesta mexicana va en el mismo tono. Está subiendo de volumen, pero hay que entenderlo. Estamos en tiempo político, en tiempos revueltos de la política. Absolutamente. Cuando alguien dice que, por ejemplo, habría que meter tropas, ¿no?, a ir contra los laboratorios de fentanilo, pues el primer absurdo que tiene esa afirmación es el pensar que el fentanilo se produce en grandes laboratorios, cuando la producción es prácticamente casera. O sea, vas a mandar un misil a una casa en un vecindario, no sé qué, pues sería imposible, ¿me explico? O sea, es una producción que está tan atomizada que hoy es perfectamente posible enviar fentanilo de Guerrero a Chicago y mandarla por paquetería comercial. Pues la puedes esconder en cápsulas de sustancias legítimas y nadie las va a ver, nadie las va a oler, y esas cápsulas pueden acabar matando gente por sobredosis, porque una sobredosis ocurre con cantidades muy bajas. Entonces es un absurdo decir cosas así. Pero si nos vamos al otro nivel, Pepe, podríamos afirmar que una presencia militar de un país en otro nunca ha podido contener el tráfico de drogas, y el mejor ejemplo de esto es lo que pasó en Afganistán. Las tropas de Estados Unidos estuvieron en Afganistán durante 20 años, y en esos 20 años aumentó el tráfico de heroína. Y ese es un tráfico más fácil de controlar, porque ahí sí puedes ponerte a erradicar plantíos de amapola y un montón de cosas que en el caso del fentanilo es simplemente imposible hacer. Entonces, a la conclusión a la que llegas es a que el problema es mucho más complejo, requiere soluciones mucho más amplias, requiere de hacer mucho más, por ejemplo, en temas de lavado de dinero, tiene que ver con verdaderamente pegarle a organizaciones criminales para evitar que participen en este tipo de tráfico. Implica también que Estados Unidos haga lo propio, reduciendo el tráfico de armas a México. Implica que se hagan cosas de fondo con respecto a la demanda por este tipo de droga. O sea, son soluciones en las que tendríamos que cooperar, pero que para los políticos eso no es atractivo hablar de eso. Entonces, exactamente. El problema se sigue deteriorando. Claro, exactamente. Tú lo mencionas con toda claridad y precisión. Son soluciones sensatas, son soluciones realistas, pero no son soluciones políticas. Exactamente. Y en el tema migratorio, otro tanto, Pepe. O sea, lo que estamos viendo es una crisis terrible. Pero deja decirte un dato, Pepe. En el mundo en este momento hay alrededor de 100 millones de desplazados. Los desplazados provienen de temas desde por cambio ambiental, ¿no? Las grandes sequías en otras regiones del mundo tienen que ver con violencia, con guerras, con un montón de factores diferentes, y 20% de esa migración ocurre en nuestro continente. Pero a diferencia de lo que pasaba antes, Pepe, o sea, no toda esa migración va hacia Estados Unidos. Por ejemplo, la población que ha salido de Venezuela, ha salido como 7,5 millones de venezolanos, de 35 millones
que había por ahí de 2017, y 80% de ellos se han ido a países como Colombia, Panamá, Perú, Chile, Brasil. Entonces, lo que una vez más a nivel del hemisferio tendríamos que considerar es qué hacemos con esos flujos migratorios, cómo hacemos para que no se vuelvan carne de cañón para el tráfico humano, cómo hacemos para que esa gente pueda, por ejemplo, encontrar trabajo en los lugares a donde migran, cómo hacemos para capacitarla para que tenga las habilidades que los mercados laborales están demandando. Entonces, es una vez más un problema muy complejo que requeriría de soluciones muy amplias que nuevamente a los políticos no les interesan porque pues no les ganan votos al estar hablando de la complejidad de la solución. A eso voy para concluir, si te parece. Estas crisis migratorias se están poniendo bajo amenaza a las democracias en todo el mundo. Sin lugar a duda, porque siempre vas a tener la posibilidad de que un político populista te diga que esto se trata nada más de levantar un muro, de cerrar una frontera, nada más de castigar al que migra en forma indocumentada, cuando la realidad es que lo que estamos viendo es que por necesidad, por deseo de darle un mejor futuro a sus familias, lo que hemos visto es que la gente está dispuesta a tomar riesgos enormes. Si tú recuerdas, Pepe, antes se hablaba de esto que le dicen el tapón del Darién, donde se conectan Colombia con Panamá. Antes se veía como un territorio inexpugnable, que hacía imposible que hubiera migración por tierra de Sudamérica hacia Norteamérica. Y hoy lo cruzan como si cualquier cosa, porque simplemente la necesidad está ahí. Entonces hay que olvidarnos de que las barreras físicas van a detener esto. Tenemos que hacer planes que sean mucho más amplios, que incluyan soluciones económicas, soluciones que protejan a estas movilizaciones humanas y particularmente que permitan que la gente no sea presa de organizaciones criminales que lucran con esa necesidad. Muchas gracias, Jorge. Como siempre es un gusto y un honor tenerte con nosotros. El gusto para mí, Pepe, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, fuerte abrazo, Jorge Suárez Vélez. Y sí, tiene razón el presidente, el problema de fondo es la solución desde los países expulsores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.